Bien. Vamos a volver a ver el tema de la semana pasada porque por razones obvias no pudimos verlo bien. Pero algo no se veía bien porque no había luz. Pero algo quedó, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a poder avanzar con paso más firme. Venimos hablando, volvemos a hacer un repaso para siempre enganchar de atrás, ayuda a que no nos perdamos en el argumento. Pablo viene argumentando en esta carta a los romanos y acusando a gentiles y a judíos. Vuelvo a repetir, la iglesia de Roma estaba, como todas las iglesias gentiles, formada por grupos que venían del paganismo y grupos que venían del judaísmo. Él argumenta y dice que tanto los que vienen del paganismo, los gentiles y los judíos, están bajo el pecado y no tienen solución. No hay justo ni aún uno. Él concluye en el capítulo 3, ¿no? Todos están condenados. Pero él plantea la solución que Dios da, que es la justificación por la fe, que es la doctrina fundamental paulina y la doctrina fundamental del Evangelio. Lo que nosotros hicimos a partir del capítulo 4 es la justificación, la fundamentación, para no confundir los términos, la fundamentación de esa teoría, específicamente la fundamentación para el judío, que es el que tenía el argumento en la cabeza. Los paganos lo aceptaban como nosotros lo aceptamos, sin mucho lío, porque no tenemos mucha estructura doctrinal, pero el judío sí tenía toda una idea forjada durante años en su conocimiento o interpretación de lo que era la Torá, y así también un cúmulo de tradiciones que fueron forjando una teología. Entonces Pablo apunta a ese grupo que era el más difícil para aceptar, así como viene la doctrina de la justificación por la fe. Entonces dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la misma que fue testificada por los profetas, la justicia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el argumento de Pablo? Desde el pecado de Adán, todos fuimos, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Judíos, no judíos, vengamos de donde vengamos, estamos destituidos, imposibilitados de acceder a Dios y de ser justificados. Como estamos vendidos al pecado, el día del juicio no vamos a poder salir indemnes, o sea, salir libres de ese juicio. Ya estamos condenados, porque nuestra esencia es pecado. Somos como seres humanos pecadores, porque es lo que hacemos. Otra cosa no sabemos hacer, otra cosa no podemos hacer. Tiene que venir una salvación externa, de afuera. Por eso dice, la única justicia es por medio de Jesucristo. Cualquier cosa que hagamos, por más buena que sea, por más buenas obras que hagamos, no podemos justificarnos. Bien, la fe y la justicia por la fe produce obras de justicia y obras de fe, pero no somos salvos por las obras, sino por la fe que nos hace acceder a esa justificación, teniendo en cuenta los conceptos que ya vimos: justificación, expiación, redención, bien, salvación. Ahora Pablo dice, esto es lo fundamental en todo. Vieron que yo siempre hablo de la historia y de la regla general. Bueno, acá viene la historia, acá vamos nosotros. Desde la caída de Adán y desde antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba armando este esquema de salvación por medio de Cristo. Pero antes ya fue preparando el camino en la historia. Y acá nos pone el ejemplo en el capítulo 4, que es lo que estamos viendo, el ejemplo de Abraham. Y lo toma Abraham porque es en Abraham donde vemos por primera vez la señal de la circuncisión, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto? Para el judío, la circuncisión era fundamental, era la señal del pacto. ¿Qué pacto? De aquel pacto que Dios hizo con Israel. Es decir, si uno no estaba circuncidado, estaba fuera del pacto de Dios y no podía tener justificación delante de Dios.
Por más que uno ofreciera sacrificios, hiciera lo que sea, uno estaba fuera del pueblo de Dios, fuera del plan de Dios, según los judíos, ¿no es cierto? Sin la circuncisión. Entonces Pablo primero pone ese aspecto y habla, por supuesto, de un señor llamado Abraham. Abraham, que antes se llamaba Abraham y después se llamó Abraham. Bien, circuncisión. Ese es el tema que empieza el capítulo 4. Entonces, Abraham, fíjense, y acá tenemos otro personaje importante. Porque ¿en qué se basaban los judíos? En la circuncisión y en la ley. Dos cosas fundamentales. Por eso el capítulo 4, fíjense, hasta el versículo 12 habla de la circuncisión y a partir del versículo 13 argumenta respecto de la ley. ¿Sí? ¿Se está entendiendo entonces qué es lo que estamos viendo en el capítulo 4? ¿Cuál es la idea de Pablo? Que por ahí la semana pasada no lo pudimos ver. Bien, ¿por qué pongo años? Porque también es parte de la argumentación de Pablo esta cronología. Vemos que Abraham, más o menos, estos años son, más o menos, nació y vivió desde 2160, 165, no sé por qué tanta exactitud, al 1990 más o menos. Fíjense que acá vamos descontando años porque acá llegamos al año 1, ¿cierto? Por eso es antes de Cristo, son estos años. Acá tenemos el año 1 después de Cristo y de acá sigue creciendo, es decir, acá viene decreciendo a 0 y acá de 0 crece hasta el 2023 que estamos hoy. Bien, así es la regla esta. Entonces, por eso vamos descontando años. Entre Abraham y Moisés hubieron aproximadamente, dice Gálatas, Pablo lo argumenta en Gálatas, se dice que hubo 430 años. Algunos cuentan 450, 465, eso es más o menos lo que ponemos un 450 años como para tener una idea. La ley más o menos vino acá, porque fíjense que Moisés nació más o menos en el 1520 hasta el 1400 y pico, y él ¿cuándo empezó su ministerio? ¿Cuándo lo llamó Dios? Cuando tenía 80, fíjense que de acá a acá tenemos 120 años. Cuando tenía 80 lo llamó. Y después de eso vino la ley, es decir que la ley vino mucho tiempo después. Cerca de 500 años después de Abraham vino Moisés y la ley. Presten atención a eso porque en esto se basa la argumentación de Pablo en el capítulo 4, ¿no? Tenemos la cronología. Tenemos a Abraham en este periodo de tiempo, más o menos 500 años, la ley, después en el Sinaí, Moisés, y después, bueno, sigue la historia, ¿no es cierto? El tiempo de los reyes, los profetas y Cristo. Bien, vamos a ver el argumento de Pablo. ¿Qué pues diremos que encontró Abraham nuestro padre según la carne? O sea, según su esfuerzo como ser humano. A ver, como ser humano, ¿qué alcanzó? ¿Qué logró Abraham? Yo les dije que era una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? Nada. Bien. Entonces Pablo dice, Abraham, nuestro padre Abraham, el gran padre del pueblo de Israel, y les habla a los judíos. Nuestro padre Abraham, según su humana realidad, ¿qué encontró? Nada. ¿Por qué nada? Y ahí lo argumenta. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, cuando él dice que encontró a Abraham, está refiriéndose al problema que tiene la humanidad. ¿Encontró Abraham alguna solución según su obra, según su vida, según lo que pudo relacionarse con Dios? ¿Abraham encontró alguna cosa que le sirvió para justificarse? No, porque si hubiera sido justificado por sus obras, o sea, es decir, por lo que Abraham hizo, entonces se hubiera justificado para sí mismo, se hubiera autojustificado, pero para Dios eso no iba a tener ningún valor, porque el hombre está destituido de la gloria de Dios. Bien,
Porque, ¿qué dice la Escritura? Y ahí él va a la Escritura. Fíjense cómo le dice. Abraham no logró nada en la carne. Y si hubiera logrado algo, para Dios no sirve. Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice Pablo. Y eso está citando a Génesis 15, 6. ¿Alguien lo puede leer? Así no. Sí, porque estoy con una mano ocupada acá. Génesis 15:6, ¿alguien lo puede leer? O si no. Bien, eso es lo que repite también, cita Pablo. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, se le puso a cuenta esa fe como justicia, a cuenta de la justicia que vendría en Cristo, ¿no? A cuenta de esa justicia. Fíjense el argumento de Pablo. ¿Qué logró Abraham haciendo cosas o haciendo lo que sea? Nada. Y si hubiera logrado algo, sería autojustificación, porque para Dios no tiene valor. ¿Más qué dice la Escritura? Creyó a Abraham y esa fe le fue contada por justicia, a cuenta, por la soberana gracia de Dios, no por lo que Abraham hizo. ¿Vamos yendo con el argumento? ¿Se entiende? Porque, y acá hace un argumento general, al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿no? Si yo le pago a alguien por un trabajo, eso es deuda para mí y para él también. Yo se lo estoy debiendo, no es por gracia. Ahora, si yo le doy ese mismo dinero y no hizo nada, es gracia y es gratis, ¿no es cierto? Entonces, ese dice Pablo como argumento general. El que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más el que no trabaja, es decir, el que no hace ni se esfuerza para conseguir la justificación, sino que se humilla, ¿no? Y cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, al igual que Abraham. Por ahí va el argumento. Imagínense el judío sentadito ahí, o escuchando cuando se leyó esta carta en Roma. Se le vendrían muchas cosas que le molestaban, ¿no? Pero Pablo les está argumentando con historia, con citas bíblicas, con citas del Antiguo Testamento, así que tenían que aceptar el argumento. No había nada que pudiera ayudar a la justificación y a la salvación en el cumplimiento de la ley, por la justicia propia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y estamos citando al Salmo 32, 1 y 2, que dice así: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, expiados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjense que siempre es el Señor. No dice bienaventurado el que logró el perdón, sino fue perdonado. Alguien lo perdonó. Siempre muestra la gracia de Dios. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Se pregunta Pablo. Es una pregunta retórica, porque sabemos la respuesta. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cómo estaba Abraham? ¿Tenía el prepucio o no tenía el prepucio cuando tú creyó a Dios y le fue contada por justicia? Todavía no había sido circuncidado Abraham acá. Tenía su prepucio. Es decir, no es requisito la circuncisión para recibir la justificación, sino que es por la fe, porque Abraham después se le ordenó que se circuncide él y circuncidó a sus hijos y a sus siervos y todos los que vivían en su casa, ¿cierto? Como señal de la promesa de Dios, ¿no? Bien, entonces, estamos con el tema de la circuncisión. Abraham no fue justificado por la fe cuando él se había circuncidado, sino que tenía su prepucio todavía.
y recibió la circuncisión como señal, como sello de esa justicia que obtuvo por fe estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es decir, para que también por fe alcance, igual que su padre Abraham, alcancen la justificación, igual que su padre Abraham, por medio de la fe. ¿Se entiende el argumento de la circuncisión? Abraham recibió la justificación con su prepucio todavía, no había sido ahí. Después Dios le dijo que se circuncide como señal de ese pacto y de esa justificación. Como señal, no como condición. Bien, perfecto. Vamos todavía, aguantemos. Falta poco, falta menos. Y padre de la circuncisión, o sea, para que sea padre de todos los que no estamos circuncidados, y también padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también han alcanzado por fe la justificación igual que su padre Abraham. Entonces, la circuncisión de Abraham, pongámoslo por acá, Dios lo justificó antes, ¿cierto? Para que todos los que no están circuncidados y los paganos pudieran, por medio de la fe, al igual que Abraham, obtener la justificación delante de Dios, obtener ese certificado de justificado, ¿no? Bien, y también fue circuncidado y hubo señal para que todos los que entraron después en ese proyecto especial para el pueblo de Israel, también no solo sean salvos, no sean salvos por la circuncisión, sino que para aquellos que han sido circuncidados y han creído y han sido justificados por esa fe, al igual que el padre Abraham. Ese es el argumento. El argumento, ¿sabe dónde está el central? Es que él creyó y le fue contado por justicia con su prepucio todavía. Ese es el argumento de Pablo. Quiere decir que la circuncisión no es requisito para la salvación y la justificación delante de Dios, sino que es la fe. Y ahí fundamenta su doctrina de la justificación por la fe. Solo la fe es obra de Cristo la justificación, o sea, de Dios por medio de la obra de Cristo, la justificación para nosotros. ¿Saben? Para nosotros los que no somos judíos es una noticia maravillosa. Ahora, piensen otra vez en los pobres hermanos judíos que estaban en esa iglesia, que tenían en su cabeza y en su cultura ese exclusivismo, ¿no? Y entonces la circuncisión, ¿para qué vale? La circuncisión fue la señal del pacto que Dios hizo con Israel. ¿Y por qué Dios hizo un pacto con una nación en especial? Porque necesitaba armar todo un contexto para que llegara este día, ¿no? Un pueblo especial que iba a recibir la ley, la palabra de Dios, iba a tenerlo a Dios como su verdadero Dios. Era el único, por ejemplo, era el único pueblo monoteísta de esa época. Todos tenían muchos, era un pueblo monoteísta, es una cosa rara. No tenían estatua ni forma al Dios. Ellos hablaban del Dios eterno, era algo realmente revolucionario para toda esa época de tanta oscuridad. Y allí vinieron los profetas que ya empezaron a hablar de lo que vendría. Y en ese pueblo, dentro del pacto de la circuncisión, vinieron un montón de personajes que hoy son necesarios para nosotros como ejemplo de la vida cristiana y de cómo Dios se relacionó y se relaciona con las personas, ¿cierto? Tenemos a los reyes, David y los profetas y cuántos personajes del Antiguo Testamento. Pero la cosa no estaba acá, eso era un periodo en donde Dios eligió al pueblo de Israel para justamente que se cumple, y acá le dio todos los simbolismos de lo que iba a pasar en realidad. Pero la salvación y la justificación, dice Pablo, fue dado antes de todo eso. Quiere decir que va por demás. Esto y la formación del pueblo de Israel tiene que ver con una preparación para el verdadero momento. El momento del sacrificio del verdadero Cordero. Bien.
Versículo 13 dice, porque no por la ley dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia o la justificación de la fe. Y ahora pasa a hablar de la ley. Hablamos de la circuncisión y el argumento es que él fue justificado antes de ser circuncidado. Bien, ahora vamos al otro tema, la ley como medio de justificación. Si vos cumplís la ley, estás justificado. Y estos pobres paganos que no tienen ley y no cumplen, se van todos a la condenación eterna. Lo que dice es que no es por la ley, sino, y acá antes era, no es por la circuncisión, sino por la justicia que es por la fe. Acá te dice, no es por la ley, sino que es la justicia que es por la fe. Porque a los que son de la ley, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿De qué promesa habla? Ya lo vimos la semana pasada. ¿De qué promesa habla? La promesa que le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vas a ser padre de multitudes. ¿No? Aunque Abraham todavía no tenía hijos. Vas a ser padre de multitudes. Y así un montón de promesas. Y esas promesas tenían que ver con todo esto, porque nosotros somos parte de esa multitud de la promesa. Ahora, ¿esa promesa vino por medio de la ley o vino después y en razón de la justificación que recibió Abraham por fe? Porque dice, la ley produce ira, jamás produce justificación. ¿Qué significa ira? Juicio, condenación. La ley produce condenación. ¿Por qué? Porque nos dicen que no hagamos esto y no podemos cumplirlo. No podemos cumplir la ley de Dios porque somos pecadores, somos imposibles de lograr los estándares que Dios establece. Entonces, la ley al final para mí produce condenación. Imposible. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Vieron? La descendencia sigue y sigue y sigue. Y no es solamente para los que estuvieron dentro de ese proyecto llamado el primer pacto con el pueblo de Israel, sino para todos. Porque si fuera por la ley, entonces de balde es la promesa. Porque aparte la promesa estuvo antes que la ley. ¿Cierto? Muchísimos años antes. Por lo menos 500 años antes. Así fue. Y Abraham es padre de todos nosotros. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque recibió la justificación antes de ser circuncidado y es padre de todos los incircuncisos, y después fue circuncidado como señal del pacto con todos los circuncisos. Entonces es padre de todos nosotros. Bien, ¿me siguen? Porque estoy repitiendo las mismas cosas para que se graben. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes y delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahí tendríamos que, por ejemplo, ver en Génesis 17, 5, 17, 16. Hay muchas partes en Génesis, del 12 para adelante, en donde Dios le promete a Abraham justamente eso, que va a ser padre de muchas gentes. Era para leerlo, pero... a ver, vamos a leer ese, 17, 5. A ver, ¿alguien lo puede leer? Llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por parte de muchedumbre de gentes. Claro, antes era Abraham, que era padre exaltado, y después Abraham como diciendo que va a ser padre de multitudes, ¿no? Y bueno, los judíos interpretaban que era la multitud de todos los judíos que vinieron desde las generaciones subsiguientes.
Pero Pablo dice, no, se está refiriendo a que va a ser una gran multitud hasta el final de los tiempos cuando Cristo vuelva por segunda vez. Todos somos hijos de Abraham por medio de esa fe que justifica. Bien. Dice el 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había prometido, se le había dicho, así será tu descendencia, mucha, abundante, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Los judíos lo agarraron para ellos, pero Pablo dice, no, Dios estaba hablando de todas las generaciones subsiguientes hasta el fin. Y no se debilitó en la fe, fíjense que él tuvo fe y no se debilitó en esa fe, al considerar su cuerpo, porque todavía no había tenido hijos, podía considerar que era imposible eso, sino que creyó. No se debilitó en su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. ¿Por qué que estaba como muerto? Digamos, incapaz de reproducir, porque ya era muy viejo, estaba casi de 100 años. O también no consideró, sino que se fortaleció en esa fe y no consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjense que tenía dos cosas en contra. La edad ya no le permitía tener hijos y encima su esposa era estéril. Tampoco dudó, fíjense, esa fe salvadora, no dudó por incredulidad. Y acá es una cosa que lo digo así al pasar. ¿Qué se dice? Dudar por incredulidad. ¿Se puede dudar no por incredulidad? Bueno, dudas nos vienen, ¿cierto? Dudas siempre nos asaltan. Porque somos personas que estamos en oscuridad. Y eso el Señor... Ahora, la incredulidad es un pecado. La incredulidad es una duda voluntaria de decir, no creo ni quiero creer. Como le pasaba a los fariseos, que Jesús podía resucitar un muerto enfrente. Ahora, la duda nuestra como debilidad, ¿qué recibe de parte de Dios? No temas, cree solamente. Yo estoy contigo, seguime. Recibe aliento. Y esfuérzate y sé valiente, descansa. Eso es lo que recibimos de Dios. Ahora, la duda por incredulidad, ese sí recibe condenación de parte y ira de parte de Dios. Y esa sí es un pecado grave que nos endurece, nos ciega y nos lleva a perdernos, ¿cierto? Entonces, que a veces tengamos dudas y que nuestra fe... ¿Cómo se soluciona? Yendo a buscar delante de Dios, en su presencia, en su palabra, la fortaleza. Y la encontramos y seguimos adelante. Y Él no nos toma en cuenta eso como pecado, porque Él sabe que somos polvo. Él sabe nuestra condición, ¿cierto? Ahora, la duda de incredulidad es una oposición, una resistencia voluntaria a Dios. Y eso ya es peligroso. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Porque sabemos que Abraham dudó, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que le dijo, y al final Damaseno, el hijo de mi siervo, va a heredar todo? Pues yo te prometí. Pero, ¿cuándo? ¿Vieron? Pero no dudó de incredulidad. Bien. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, y acá nos engancha a todos, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y acá llegamos a Cristo. Entonces, en resumen, argumento de Pablo, la justificación fue antes de la circuncisión
Y la promesa fue antes de la circuncisión. No tiene que ver ni la circuncisión ni la ley, porque todo fue antes de la circuncisión y mucho antes de la ley, que ya Dios había justificado por gracia y dado la promesa. ¿Por qué es importante este argumento? Vuelvo a repetir, porque acá estamos todos nosotros, los incircuncisos, antes del pacto primero que hizo con el pueblo de Israel. Es más, el pueblo de Israel no existía. ¿Estaba dónde el pueblo de Israel? En la promesa. ¿Y dónde estábamos nosotros? En la promesa. Todos estábamos en la promesa. ¿Y la promesa cuándo vino? Antes de la circuncisión. Vino antes de la ley. Y ahí estábamos incluidos el pueblo de Israel y después todos nosotros. Y ahí estaba la promesa que era Cristo. En Cristo era la justificación. ¿Bien? ¿Se entendió entonces el argumento de Pablo? ¿Se entendió? Y se entendió lo importante que es esto, porque a nosotros nos debe quitar el peso del esfuerzo de lograr cosas para Dios, ¿no? Porque se nos puede preguntar a cada uno con el nombre nuestro: ¿y qué lograste vos con tu obra, con tu religión? ¿Qué lograste? Nada. Y si logré algo, a Dios me autojustifico yo, pero a Dios no le, ¿no? Como hablaba, creo que el domingo pasado, no sé cuándo hablaba, que decía, sí, el domingo pasado era que decía, pero hemos hecho esto y hemos echado fuera demonios, no. Se trata de otra cosa la justificación, no es por hacer cosas. Por supuesto que tenemos que hacer cosas, porque la fe sin señales, algo pasa. Si no hay cambio, no hay obra, no hay modificación, no hay transformación, algo anda mal ahí adentro, ¿no? Porque la fe viva provoca cosas, provoca cambios, provoca obras, provoca acción. Siempre la vida de Dios provoca acción. Ahora, no es por esa acción que tenemos vida, sino que accionamos porque tenemos la vida de Dios. Ese es el argumento de Pablo, esa es la justificación. Muchachos, les estaba diciendo a los judíos, por más que cumplan la ley, por más que se corten el prepucio, está bien, hagan lo que quieran, pero si no lo hacen y creen, son hijos de Abraham igual. Era un escándalo escuchar semejante barbaridad para el pobre judío, que le habían enseñado de chiquito que ellos eran el pueblo de Dios. Ahora Pablo le dice, no señor, la promesa fue antes de la circuncisión y de la ley. Y en la promesa estaban todos ustedes, por supuesto, pero también todos los gentiles, los incircuncisos. Era escandaloso. Por eso a Pablo no lo querían y lo criticaban. Y había tantos judaizantes que no estaban de acuerdo con él. No todos estaban de acuerdo con él. Por eso en las iglesias, lo vamos a ver ahora y lo vimos en el libro de los Hechos, cómo estaban estos hermanos judaizantes que no se convencían de la doctrina que predicaba Pablo y los apóstoles, sino que decían, no, es necesario cumplir la ley. Porque vuelvo a repetir lo que muchas veces repetí. Imagínense que estamos acá y unos cumplen y otros no. Entonces, el que no cumple se siente feliz porque no cumple. Y el otro dice al final, ¿para qué cumplo? O la otra actitud es decir, esos son pecadores porque no cumplen. Y estos que no cumplen dicen, esos son legalistas porque cumplen. Y se armaban los problemas. Por eso Pablo, después lo vamos a ver básicamente en 1 Corintios, cuando habla de los débiles en la fe, los que se aferran a cosas, se aferran a la religión, que igual uno tiene que amarlos y respetarlos porque Dios dio su vida y también para ellos fue el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Cuál es la palabra entonces fundamental que quiero hacer ahora? Quiero que ustedes me digan y yo la escribo acá. Palabra fundamental. O frase fundamental. Entonces tenemos acá salvación o justificación, que es la palabra fundamental. Justificación. Esta palabra es fundamental. Si no, estamos muertos, si no somos justificados. Pero es no por obras, sí por
fe. Por gracia de Dios, nada más. Gracia de Dios. Bien, ese es el concepto básico. Para los judíos, obra significa cumplimiento de la ley. Para nosotros, obras en el mismo sentido. Querer hacer cosas para agradar a Dios. Creer que con eso agrado a Dios. No agradamos a Dios. ¿Saben? No agradamos a Dios cantando. A veces ni al hermano que tenemos al lado. No agradamos a Dios haciendo esfuerzos, haciendo cosas. No, agradamos a Dios poniéndonos a su disposición para que Él haga en nosotros. Y cuando Él hace en nosotros, provoca cánticos. A veces desorejados, pero para Dios son alabanza, es alabanza y es ofrenda. Cuando Dios hace en nosotros, entonces su palabra se vivifica y no es por aprender este libro de memoria, sino que cuando Dios hace algo en mí, este libro se vuelve vida en mí y me guía y me da sabiduría y me enseña a mí y me ayuda a enseñar a otros. ¿Sí? Así es la cosa, es por la fe que accedemos, pero la justificación es gratuita y por gracia. ¿Se acuerdan los dos conceptos que vimos, no? Es gratuita, no hay nada que yo tenga que dar, y es por gracia, por benevolencia de Dios. Y así Dios soluciona, y ese es su plan, en todo el recorrido de la regla del tiempo, soluciona el problema del pecado, ¿no? Y estamos esperando que ya se termine, ¿no? Nosotros que somos egoístas decimos, listo, yo ya me salvé, Señor, listo, vení, dale. ¿Cuándo vas a venir? Total, yo ya estoy adentro, ¿no? Porque uno piensa así, pero dice, ya, tranquilo. No tomes como que estoy tardando, es el tiempo. Así como este momento tardó lo que tuvo que tardar, el momento de la venida de Cristo y el sacrificio de Cristo, tardó miles de años, todo lo que tuvo que tardar, de acá puede ser, ya van miles de años, y tardará lo que tenga que tardar, pero que va a venir, va a venir. ¿Amén? Bien. Oramos entonces, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu llamado, porque nos has revelado, nos has hecho entender por medio de la fe la importancia, Señor, de tu obra en la cruz. Señor, a veces estamos tan cansados de tratar de obrar nosotros, de hacer cosas. Queremos creer, descansar, confiar en tu obra en nosotros. Pero no dejes de obrar, Señor. Queremos dejarte hacer. Queremos, Señor, darte la libertad para que modifiques lo que tengas que modificar en nuestras vidas, limpies lo que tenga que limpiar. No queremos aferrarnos a conceptos, a ideas, a religión, Señor, sino que queremos que tu palabra sea la que rija nuestra vida, pero no la Biblia como libro religioso, sino la Biblia como tu palabra viva, Señor. Enséñanos a caminar en tu luz, Señor. A veces estamos en tanta oscuridad, tan confundidos, Señor. Guíanos de tu mano, Señor. En estos tiempos tan difíciles, tan oscuros, tan confusos, guíanos, Señor. Te damos gracias por esta reunión. Amén.